está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud. Salud, amigos, bienvenidos Salud. a otro episodio más de este podcast que quiere como traer la vida académica. Qué delicioso sonido. Traer la vida académica. Sí, eso es lo que iba a decir. Es sublime. ¿Qué? La vida académica a un público más amplio desde un punto de vista que derribe los estigmas de que todo es refinado y todo es muy mamón y no sé qué, pues no es cierto. Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado especial, tenemos a Emanuel aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, muy bien, muchas gracias, Katia y Héctor, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, antes que nada, un agradecimiento muy grande también por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este podcast. Gracias. Pues muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno, ampliando esta bienvenida a todos, pues este es su podcast favorito de pues chismes de la academia, de conocer un poquito más de nuestra vida y como dice Katia, ver que pues los investigadores somos personas de carne y hueso como ustedes, con virtudes y desavenencias, pero pues ahí la llevamos. Entonces, pues muchísimas gracias, Emanuel, de verdad, muchas gracias por estar aquí este día. Y bueno, platícanos un poquito de qué es lo que te estás tomando. ¿Qué me estoy tomando? Bueno, pues en este momento es un mate. El mate, bueno, básicamente para quien no ubica muy bien es una bebida tradicional argentina, uruguaya, ¿no? La verdad es que yo muy recientemente lo empecé a tomar por unos amigos que también ellos ya desde hace algunos años y bueno, pues muy sabroso ahorita para estas tardes frías de invierno. Eso sí. Es rico. De hecho, no me acuerdo, en Paraguay también lo consumen, pero tienen otro nombre y se me fue ahorita cómo le dicen. Sí, todo Latinoamérica, ¿no? Me parece que es como muy consumido, muy interesante, que de hecho ese ha sido interesante, uno como de los factores por el cual se ha propagado mucho el COVID precisamente en países sudamericanos, por compartir el mate entre los amigos y así, pero bueno. Ok, eso es un dato que no tenía idea, pero ya me imagino que sí. Qué desafortunado que el COVID nos está quitando muchas tradiciones, sobre todo el compartir la bebida, pero bueno, no vamos a ponernos nostálgicos el día de hoy. Manuel, cuéntanos, para empezar con el podcast, ¿qué carrera estudiaste y qué posgrado estás haciendo? Perfecto, Katia. Bueno, pues me presento un poquito. Mi nombre es Emanuel Galicia, pero mis amigos, ¿no? O sea, normalmente incluso hasta mi familia me dicen Potro, entonces digo, igual pueden referirse a mí como Potro si ustedes gustan. Creo que así también me conocía Héctor, ¿no? Desde antes. Y bueno, aparte, atendiendo a la pregunta que tú me haces, Katia, ¿qué carrera y qué posgrado estudié? Yo, como muchas otras personas de la prepa, escogí la carrera en comunicación, ¿no? Llegó ese momento decisivo en donde estaba frente a una computadora, ¿no? Tenía que elegir qué carrera tenía que estudiar y así mis opciones fueron número 1, comunicación, porque, bueno, no tenía matemáticas, entonces por eso puse comunicación. Número 2, biología marina, porque me gustan los delfines y el mar. Y número 3, geología, una cosa así. Entonces, como muy variadas mis opciones, al final, bueno, se decantó, ¿no? Mi elección por comunicación. Y, bueno, la verdad es que me ha encantado, ¿no? Creo que fue de esas cosas como coincidencias de la vida en donde creo que hice una sabia elección por cualquier cosa. Y me gustó, ¿no? En algún momento llegué a trabajar, salí de la carrera, llegué a trabajar un rato en relaciones públicas, en la parte profesional de mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas de la carrera, pero creo que por azares de la vida también me fui decantando por la parte de la academia y estudié mi posgrado mi maestría en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la cual tuve ahí el gusto de compartir con Héctor, ahí fuimos compañeros de generación, y afortunadamente el año pasado, en el 2020, entré en octubre también a estudiar el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también. Entonces es mi segundo semestre literalmente del doctorado. Wow. Oye, yo no me sabía esa historia de que en un universo paralelo eres biólogo marino y en otra eres geólogo, ¿eh? O sea, no. Sí, fíjate que siempre me han gustado como los animales, la naturaleza y bueno, creo que los animales marinos me han encantado, ¿no? Algo que me gustan son los tatuajes, entonces de hecho tengo tatuajes de pulpos y peces y cosas así. Y era algo que me hubiera gustado también mucho estudiar, sin embargo creo que no me arrepiento de haber elegido comunicación, ¿no? Y platícanos, ¿de qué va tu actual proyecto de investigación?
Pues mira, desde que yo empecé a estudiar la maestría, o bueno, más bien desde antes, ¿no? Desde que yo estaba en la facultad conocí a un profesor que es el doctor José Ángel García Frías, el cual ha sido, bueno, mi mentor. Este doctor se dedica a la investigación precisamente en comunicación, pero su objeto específico de estudio son los videojuegos. Entonces yo lo conocí en la carrera de comunicación, él me dio una materia de publicidad y pues como que me empezó a gustar. A mí siempre me habían gustado los videojuegos de toda la vida y el saber que había alguien que estudiaba videojuegos de manera seria, el impacto social que tenía, ¿no? Los procesos de comunicación que intervenían, me llamó mucho la atención. Por azares del destino, ¿no? En algún momento fui ayudante de este profesor en mis últimos semestres de la carrera. Después él me animó a estudiar la maestría en comunicación y precisamente la maestría me decanté por la línea de videojuegos, ¿no? Comunicación y videojuegos. Mi proyecto de maestría fue sobre una saga muy conocida de videojuegos que se llama Assassin's Creed. Me imagino que en algún momento alguien la ha escuchado. Y ahorita en este momento para el doctorado bueno, mi proyecto de investigación que afortunadamente me aceptaron, va sobre Fortnite, ¿no? La construcción del capital social y de comunidades, sobre todo cómo se construyen las comunidades en línea de los videojugadores de Fortnite. Un fenómeno ahora como pues muy ampliamente conocido, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que hay, por lo que yo he sabido, ¿no? Como chavitos y no tan chavitos que se la pasan horas y horas y horas jugando Fortnite. Entonces, sobre eso es mi proyecto. Oye, Manuel, qué interesante. La verdad es que yo también ubico al doctor Garfias porque en la licenciatura hice mi proyecto sobre un análisis de por qué básicamente los videojuegos no hacen que la gente se vuelva loca y salga a matar. Pero no tuve oportunidad de trabajar más de cerca con el doctor Garfias porque lo mío era más como sociológico, ¿no? Pero creo que esa es otra línea que se ha mostrado como, digamos, constante en el podcast, que mucha gente le gusta los videojuegos, ¿no? Y que se dedican a estudiar eso y que, pues, como podrán ver, es una línea que empieza a ser como bastante constante y popular, ¿no? Pero creo que es importante empezar a darle a la investigación en ese tema, ¿no? Oye, ¿y por qué crees que sería importante que la gente supiera de esta línea de investigación que tú llevas en tus trabajos de grado? Pues creo que esta pregunta que me haces es muy interesante, ¿no? Normalmente se piensa que al estudiar videojuegos, bueno, las primeras impresiones cuando yo le llegué a platicar, sobre todo a mi familia, algunas tías, ¿no? Que tengo, oye, me dedico a investigar. ¿Y qué investigas? Pues investigo videojuegos, ¿no? Entonces como que de entrada como que no se la creía, ¿no? Normalmente tenemos como pues prejuicio de que los videojuegos son una pérdida de tiempo, que solamente es ocio, que solamente es recreación. Sin embargo, bueno, los videojuegos es mucho más allá de eso, ¿no? Yo considero personalmente que es muy importante estudiar el fenómeno de los videojuegos desde una parte pues, científica, ¿no? Desde las ciencias sociales, porque los videojuegos hoy en día es la industria del entretenimiento más grande del mundo, ¿no? O sea, ya superó por mucho la derrama económico que genera el cine y la música juntos. O sea, los videojuegos es como lo que más genera dinero en el mundo. Muy recientemente, no sé si recuerdan que el año pasado salió una nota en donde la Organización Mundial de la Salud recomendaba jugar videojuegos, ¿no? A las personas en la pandemia. Entonces, este fenómeno de por sí ya era grande, ahora con la pandemia ha crecido de manera pues, brutal, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y sobre todo es un fenómeno social que implica muchas cuestiones, valga la redundancia, sociales, implica muchas personas, y creo que al ser un fenómeno de este nivel, pues evidentemente cobra gran importancia, ¿no? El poder tener un acercamiento, ver cuáles son las potencialidades, las partes positivas, las negativas, ¿no? Ver cuáles son sus características para a partir de ello, pues entonces hacer como una propuesta, ¿no? De incorporación de este fenómeno a la sociedad o una cosa así, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante investigar, a mí me gusta mucho, es muy actual, es muy grande y bueno, creo que por eso es muy importante. Sí, yo creo que es importante y sobre todo lo que dices, esta estigmatización que se tiene hacia, pues, digo, no solo hacia los videojuegos, sino hacia todo lo que es pues la cultura popular, ¿no? Estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, y aterrizando en los videojuegos, yo tengo, por ejemplo, mi mejor amigo, o sea, su papá es contador, ¿no? Y desde que nosotros somos niños hasta la fecha, porque seguimos jugando videojuegos, siempre es como de bueno, ya paguen eso, ¿no? O sea, ¿de qué les sirve eso? O sea, no sirve para nada. Entonces, y lamentablemente digo, eso es una visión, pues, por ejemplo, que llega a suceder incluso académicamente, ¿no? Que hay gente que te diga, ¿para qué vas a investigar eso? Eso no sirve.
¿no? O sea, ¿por qué no mejor investigas algo realmente importante como las campañas políticas o un movimiento fulanito, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una gran estigmatización hacia la cultura popular y hacia los videojuegos también muy específicamente. Claro, sí, no, sobre todo esto que mencionas, Héctor, ¿no? Y fíjate, a los videojuegos y considero que también a las nuevas tecnologías, ¿no? Como que todavía creo que hay cierto miedo a estas nuevas tecnologías, a la manera que consumimos. A mí me gusta muchísimo el terror, de hecho ayer estaba viendo una película de terror, la de El Aro, no sé si la recuerdan, ¿no? Muy famosa ahí por los 90, los 2000, ¿no? Y creo que esta película de terror refleja el miedo que tenemos a la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo hay una maldición en un cassette, ¿no? Que tú ponías y que reproducías. Entonces, creo que este miedo tecnológico ha sido pues, generacional, ¿no? En algún momento fue hacia la televisión, que la televisión es mala y nos manipula y es como lo peor del mundo, ¿no? Después hacia los videocassettes, ¿no? Después hacia el internet, ¿no? Hay películas de miedo de internet, ¿no? En donde te contacta una entidad por ahí, por una página web, ¿no? Y creo que los videojuegos también en algún momento sufrieron eso, ¿no? Como cierta estigmatización y los videojuegos son del diablo, ¿no? Y te vas a ir al infierno y bueno, una serie de mitos interesantes que creo que con el paso del tiempo y precisamente creo que también entra ahí como la importancia de estas investigaciones, ¿no? Para realmente poder tener una mirada más crítica, ¿no? Sobre estos fenómenos. Sí, digo, ahorita que dijiste eso, hay un capítulo de una serie animada, no sé si la han visto, está muy buena, se llama Gravity Falls, y hay uno que justamente habla de una maldición en un videojuego. Ahí te paso el tip para que lo cheques. Lo va a checar, perfecto. De hecho, hay 2 capítulos que tratan de algo así, pero bueno, pasando a las preguntas, ¿es diferente estudiar esto de los videojuegos y todo este impacto que tienen en México que en otros países? Sí, la verdad es que creo que sí. Evidentemente yo creo que hay países en donde esta investigación o este tipo de investigación, ¿no? Es aún como más aceptada, ¿no? De entrada los videojuegos son más aceptados. Donde yo he podido ver, y de hecho donde he encontrado como mucho material, ¿no? Precisamente para tomar como referencia, han sido sobre todo en España. Creo que en España es muy amplia y muy interesante la investigación de videojuegos. De hecho, España es uno de los principales países, ¿no? De habla hispana que consumen videojuegos. Otro lugar es Dinamarca. Por ejemplo, en Dinamarca ahí está la línea de Franz Mayra de los Game Studies. Entonces, bueno, ahí es una línea muy fuerte de investigación sobre juegos y videojuegos. En Estados Unidos también, por ejemplo, creo que de entrada Estados Unidos ha sido un pionero para la investigación de todo este pues, mundo digital, ¿no? Y de los fans, ¿no? Ahí como Henry Jenkins, ¿no? Una autora muy interesante. Y creo que de entrada existen como más autores, existen más grupos de investigación en estos países, España, Dinamarca, Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, no por eso quiero decir que, por ejemplo, en América Latina y en México específicamente no exista, ¿no? También hay ciertos grupos de investigación. A mí me gusta mucho decir, ¿no? Y pues como, pues sí mencionarlo, ¿no? Que yo pertenezco a uno de los grupos de investigación como podemos decir que pioneros también, ¿no? De videojuegos en México, dirigidos por el doctor García Frías, y aquí se llama este grupo de investigación La Finisterra. Nos pueden encontrar en Facebook, ¿no? Ahí como La Finisterra. Y pues nada, creo que sí se nota, ¿no? Mucho esta diferencia entre la producción académica sobre el estudio de videojuegos en diferentes países. Sí, yo creo que es fundamental como marcar esa diferencia que tú estás haciendo, justo porque lo que dices, o sea, son mucho más populares y están mucho mejor aceptados en otros países que en México, ¿no? Todavía nos tenemos que enfrentar a ese tipo de prejuicios de lo que tú decías, ¿no? Ay, pero ¿por qué estudias eso si no tiene relevancia? Es como, pues claro que tiene relevancia porque es un fenómeno que está pasando y parece muy actual y tiene dimensiones gigantescas, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, pero es necesario como poner esos puntos sobre la mesa, ¿no? Oye, Manuel, ¿y cuáles dirías que son como las principales dificultades de desarrollar un proyecto como este? Bueno, yo considero que hay diferentes, y de hecho en diferentes niveles, ¿no? La primera dificultad, que creo que, bueno, por el momento mínimo en la UNAM, en la facultad, en el posgrado, ¿no? En Ciencias Políticas y Sociales está un poco superado, y es el prejuicio de otros académicos, de otras generaciones, ¿no? Que normalmente son como ciertas vacas sagradas que a lo mejor no aceptan temas, pues, recientes o diferentes, no vamos a decir que son diferentes, ¿no? No nuevos, pero tal vez sí diferentes, ¿no? Entonces, ese creo que es un gran problema, ¿no? Quien te evalúa a lo mejor tu proyecto para poder entrar a ese posgrado, ¿no? O para poderte dar un proyecto de investigación, pues de repente no aceptan mucho estos temas. Creo yo que específicamente en la facultad, en el caso de nuevas tecnologías y videojuegos, el doctor Garcías y el doctor Cuenca,
mi tutor actualmente, han hecho un trabajo muy importante porque ellos fueron quienes abrieron precisamente como esa beta y bueno, ahí vamos una serie de nuevos académicos, ¿no? Y de investigadores que los vamos siguiendo. Otro problema creo yo también, que este es a nivel como ya de la elaboración de tu proyecto, es que no hay mucha, por ejemplo, bibliografía, no hay muchas fuentes que consultar, ¿no? Científicas. Dado que es un tema que relativamente es nuevo o que apenas está siendo como investigado, pues no tiene muchos puntos de referencia. Sin embargo, a mí me gusta decir que esto es un gran problema, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Porque también hay como un gran campo en el que tú puedes hacer ciertas aportaciones, ¿no? Normalmente lo que hacemos, y esta es una reflexión que estaba haciendo recientemente con mi tutor, con el doctor Cuenca, es que para estudiar videojuegos lo que hacemos es importar, ¿no? Conceptos, teorías, ¿no? Metodologías de otras áreas y entonces les vamos haciendo como una especie de Frankenstein para poder estudiar el fenómeno de los videojuegos. Creo que eso sería básicamente las dificultades. Y en ese sentido, ¿qué es lo más importante que la gente debería saber de esta problemática que tú abordas, ¿no? Y por qué debe interesarles y cómo los afecta? Pues de entrada creo que se conecta mucho, ¿no? con la relevancia del tema. Creo que es un tema que evidentemente a todos nos ha tocado. O sea, tal vez tú dices, yo no soy un videojugador, ¿no? Un gran videojugador o una gran videojugadora. Sin embargo, creo que alguna vez has jugado un videojuego, ¿no? O sea, por ejemplo, Among Us, o a lo mejor el de la viborita, por ejemplo, en el celular, o Candy Crush, ¿no? Es decir, creo que en algún momento todo el mundo hemos sido videojugadores casuales. Y es un fenómeno que a todos nos toca, ¿no? El juego es parte intrínseca del ser humano, es parte de todos, entonces todo el mundo juega, ¿no? Y pues es un fenómeno que nos toca a todos. Creo yo también que, por ejemplo, parte de esta relevancia y de la problemática tiene que ver con las nuevas generaciones. Hay actualmente mucho desconocimiento, y eso es algo que yo he notado, ¿no? Mucho desconocimiento de estas generaciones que son padres o madres, ¿no? De las nuevas generaciones y no saben cómo manejar este fenómeno con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, desde mi prima se acerca, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí en una de las universidades donde doy clases, mi jefe, mi director de carrera, muchas veces me habla, no para asuntos administrativos, sino para preguntar, oye, ¿cómo le hago para manejar el tiempo con mi hijo que se la pasa jugando 4 o 5 horas al día a Fortnite, ¿no? Entonces creo que es un tema que involucra a muchas personas, ¿no? Que cada vez se está poniendo más fuerte, que la industria está creciendo, ¿no? Que se están abriendo muchos campos de profesionalización, por ejemplo, los eSports, ¿no? Ser streamer de videojuegos. Y entonces se necesita mucha información, evidentemente, sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que es un tema en donde las personas deberíamos tener como un conocimiento básico, ¿no? Sobre lo que se está moviendo en esta industria. Sí, justo. Yo creo que lo que plantaba básicamente en el proyecto de licenciatura es que es un problema generacional, totalmente, ¿no? Hice trabajo de campo y era como muy cagado, pero pues obviamente cuando vas en el papel de investigador, pues no puedes como que hacer comentarios sarcásticos, cosa que a mí me gusta bastante, pero pues te tienes que controlar porque vas en el papel de investigador. Y me acuerdo que hacía trabajo de campo haciendo como observación de los chavitos que jugaban en las casas con sus papás y demás, pero luego les aplicaba un cuestionario a los papás, ¿no? Y al final siempre era lo mismo, o sea, caían en la contradicción de, bueno, es que se la pasan todo el tiempo jugando y me tienen harta y juegan con sus que pistolas y se matan y no sé qué. Bueno, ok, señora, pero pues ¿quién le compró el videojuego? ¿Quién le compra el videojuego? ¿Quién le sigue manteniendo la consola? ¿Quién? Etcétera, 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 ¿no? Al final es como, pues, si usted se está quejando, pues no le compra el videojuego, ¿no? Por un lado. Y por otro también es como, lo que hacía era como un comparativo de que en cada generación siempre hay algo que tiene contenidos que son violentos, ¿no? O sea, como tú bien decías, en la generación de los papás, estaban como muy de moda las películas de Jean-Claude Van Damme y todo esto, ¿no? Y ves así total la violencia como la puedes ver en un videojuego y es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es como, pues no es como que sea algo relativamente nuevo porque la violencia ha estado en toda la época, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y lo mismo el juego, ¿no? Lo que dicen muchos autores, Huizinga, entre ellos, de que parte del ser humano, el juego es fundamental en la interacción, ¿no? Entonces creo que es chistoso cuando estás haciendo ese tipo de investigaciones porque es como, o sea, si tú te estás quejando, pero pues tú también contribuyes al problema, es raro, ¿no? Pero te enfrentas a eso y creo que la importancia de estudiar estos temas, ¿no? Pero bueno, ahora dime, ¿esa ha sido como toda tu línea de investigación desde la licenciatura, el tema de los videojuegos?
Fíjate que igual también por las áreas del destino y bueno, parte porque también profesionalmente me dediqué a eso en algún momento, mi investigación va sobre videojuegos, pero también sobre nuevas tecnologías y publicidad, ¿no? Actualmente varias de las clases que doy, afortunadamente no hay en la facultad, bueno, y en alguna otra universidad, tienen que ver con publicidad de marketing, ¿no? Entonces tengo la parte profesional, de hace algunos años que me dediqué a eso, y también he hecho investigación sobre ello, ¿no? De hecho, tuve la fortuna de publicar algún capítulo en algún libro sobre cómo los videojuegos son estrategias publicitarias para las marcas actuales, ¿no? Entonces, también creo que el tema de la publicidad es un tema que me gusta. Principalmente mi línea tiene que ver con videojuegos, nuevas tecnologías, pero digamos, si puedo decir que hay una línea secundaria también, es la publicidad, que también me encanta y que relaciono muy bien con las nuevas tecnologías. Entonces, ha sido eso, como que en esas zonas me muevo, en esas arenas me muevo. Está bastante interesante cómo los vas vinculando. Sí, gracias. Y bueno, y Emanuel, en general, ¿a qué conclusiones has llegado con estas investigaciones? ¿Qué es lo que puedes decir que son tus conclusiones principales? Principalmente los videojuegos son malos, son del demonio y nadie los debe jugar. No, para nada, no, al contrario, ¿no? Yo creo que parte es eso, ¿no? O sea, que básicamente la tecnología, sobre todo la tecnología de la comunicación, son precisamente eso, herramientas, ¿no? Que existen, extensiones del ser humano, ¿no? Como diría por ahí algún autor, ¿no? Entonces son extensiones que al final tienen ciertas potencialidades que no van a ser ni buenas ni malas, ¿no? Tienen ciertas características, los videojuegos tienen la característica particular de ser un medio muy inmersivo, porque además de ser audiovisual es interactivo, entonces muy inmersivo el medio, y que bueno, pues tienen muchas características que pueden ser aprovechadas para otros ámbitos que no sean solo los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, para la educación, para la salud, ¿no? Para la misma publicidad, ¿no? Por ejemplo, para el arte, para el deporte, ¿no? Para entrenamiento incluso militar, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? Es parte de lo que yo he llegado. Y adicionalmente, muy vinculado con lo que ahora estoy pues, empezando a estudiar en el doctorado, es que a través de los videojuegos se pueden generar vínculos con otras personas, ¿no? Lejos de pensar en donde vemos un videojuego como un espacio en donde te aíslas de todo el mundo, creo que los videojuegos son lugares, son espacios en donde puedes entablar precisamente relación con otras personas, ¿no? Yo diariamente, y eso es algo que me imagino que hacen muchas personas, ¿no? Pero desde que empezó la pandemia, yo diariamente, religiosamente, casi, a las 12 de la noche me pongo a jugar con mis amigos Apex Legends, ¿no? Y entonces, gracias a eso, yo he podido sobrellevar mi pandemia, ¿no? O sea, es un momento en donde sí estamos jugando, pero a la vez estoy compartiendo lo que me pasó en el día, cómo me siento, ¿no? Mis frustraciones, las cosas que anhelo, y entonces son espacios que precisamente te permiten explorar, ¿no? Como parte de tu vida y de tu humanidad. Es algo muy padre en los videojuegos. Sí, eso es muy cierto, y más cuando juegas en línea, ¿no? Anteriormente, pues, cuando era solamente una consola aislada, pues podríamos decir, era más fácil ese aislamiento, que a cualquier modo no existe, porque si tú conocías, si tus amiguitos jugaban el mismo juego que tú, pues platicabas de ese juego y se iban de visita a tu casa, tú ibas de visita a sus casas, pues igual había esta interacción, ¿no? Y de ahí, pues con los juegos en línea, híjole, pues uno a veces será agradables sorpresas y a veces feas cosas, porque pues de repente tú andas haciendo tus tareas bien feliz y te disparan o cosas así, que me ha pasado ahí en el Red Dead Redemption 2, pero bueno, pues ya, ¿qué se le puede hacer? Está padre. Sí, no, completamente, ¿no? Y esto que dices es bien interesante, Héctor. Creo que las comunidades de videojuegos se forman, sí, de entrada creo que es muy evidente a partir de los juegos en línea, ¿no? Hay cosas negativas de repente, por ejemplo, de las comunidades más tóxicas a las que yo, perdónenme los fans de esto, ¿no? Pero las comunidades más tóxicas a las que yo he pertenecido es League of Legends. League of Legends de verdad es muy padre esa comunidad, pero a la vez muy tóxica, ¿no? Sin embargo, también los videojuegos no en línea, o sea, que son offline, también pueden generar comunidad, ¿no? Por ejemplo, la investigación que yo hice a nivel maestría era sobre un videojuego que la única manera en donde lo podías jugar era modo historia, ¿no? Assassin's Creed, hay una historia en el juego, tú juegas individualmente y no te conectas con nadie más. Sin embargo, pasó algo muy interesante. Al final yo de mi investigación, por ejemplo, ahí hice un grupo de discusión en donde junté a varios videojugadores fanáticos de esto, se conocieron en ese espacio
Y posteriormente a mi investigación, ellos se siguieron viendo y formaron un club de fanáticos de eso, y entonces se veían todos los fines de semana en los parques, practicaban esgrima, ¿no? Como muy relacionado al videojuego, tiro con arco. Se fueron a viajar juntos, por ejemplo, a lugares arqueológicos, porque mucho de este videojuego es como descubrir, ¿no? Parte de la historia. Entonces se fueron a ir descubriendo, ¿no? A diferentes lugares, se fueron a Puebla, se fueron a varios lugares. Entonces creo que es una bonita manera, ¿no? De poder generar un vínculo entre los seres humanos. Exacto, ahí está como el bright side de los videojuegos que muchos se niegan a ver, pero deberían, porque está bastante cool, ¿no? Oye, ¿y qué dirías que se necesita como investigador para dedicarse a estos temas que tú trabajas? Híjole, ¿qué se necesita dedicarse como investigador? Pues mira, creo que mi punto de vista, porque la verdad es que yo no nací queriendo ser investigador, ¿no? Creo que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es un proceso que vas como descubriendo, ¿no? Entiendo yo que existe como quiero decirlo, como una forma de pensar en donde te dicen, ¿qué quieres ser de niño, no? Y entonces eso de niño o niña, y eso quieres ser, ¿no? Y eso es lo que debes ser cuando seas grande. Y si no lo logras, entonces es como un fracaso para ti mismo, pero no creo que sea así, ¿no? Yo creo que más bien las cosas que te van gustando en la vida, poco a poco las vas descubriendo, ¿no? En mi caso fue así, yo nunca me imaginé que iba a ser un investigador cuando era niño. Creo que había ciertos factores que poco a poco sí me fueron como brillando, me dieron la facilidad, ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, mi mamá fue educadora, ahorita es jubilada, ¿no? Pero mi mamá fue educadora, entonces esta parte como didáctica, de explicar las cosas, de estudiar, la tuve como muy inculcada, ¿no? Mis primas, por ejemplo, ellas también son investigadoras, cada una en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, una es doctora en biomédicas, la otra es doctora en diseño, entonces como que tenía esta parte académica siempre. Sin embargo, yo nunca me imaginé terminar ahí. Creo que más que pensar, yo quiero ser investigador y quiero lograr hacer eso, ¿no? O lo que a mí me pasó fue ponerme a pensar si tenía ciertas habilidades o requerimientos y si me gustaba hacer esas cosas. Por ejemplo, yo creo que algo mucho de la investigación, no sé, ustedes también como que si es su punto de vista, ¿no? Pero creo que lo que debes tener, número uno, es gusto por la lectura, ¿no? O facilidad por la lectura. O sea, sí es algo en donde lees muchísimo, pero no como algo pesado, ¿no? Creo que si son temas que te gustan y así, pues entonces facilidad por la lectura, ¿no? Facilidad también o gusto por la investigación, ¿no? Y investigar así, no sé, por ejemplo, investigación y no tan formal, ¿no? O sea, sino como que te gusta andarle como picando, ¿no? Ahí metiéndote a Google, ¿no? A artículos, ¿no? O si te gusta a lo mejor un grupo, sí, entrar y buscar, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Como que te fascina esta cuestión de descubrir cosas nuevas. Número 3, como capacidad también de exposición de ideas, ¿no? Por ejemplo, creo que algo muy importante de la investigación es cuando expones ideas, ya sea enfrente de una clase o enfrente de tus compañeros o para un coloquio o para tus profesores. Entonces creo que esta capacidad de sintetizar y explicar las ideas es muy importante, ¿no? Y pues yo diría que es eso, ¿no? O sea, son como 3 cosas importantes, eso: leer, investigar y exponer. No lo sé. Está padre. Está muy bueno. Sí, pues yo creo que, yo creo que en ese sentido, pues fue importante este contexto del que vienes, ¿no? Para estas cosas. Sí, te digo, yo, fíjate, o sea, como muy de niño yo quería ser ya sabes, ¿no? Astronauta, vaquero y pintor, ¿no? Poco a poco de repente vi que no me gustaban mucho las matemáticas y que no quería como todo eso. No son malas, ¿no? Al final me di cuenta que incluso en comunicación tienes que ver matemáticas, estadística, es una parte súper importante, ¿no? La estadística. Y ahora me gusta, ¿no? O sea, creo que al final me gusta. Pero pues poco a poco, ¿no? Como que vas definiendo qué es lo que te gusta. Ok, muy bien. Y Emanuel, digo, ya la última pregunta para cerrar esta primera parte. Digo, que es un poquito reiterativa, ya no lo fuiste explicando, un poquito desglosando, pero ¿qué es lo que piensas que es importante de la gente a considerar de tu tema y el por qué les afecta? ¿Por qué les afecta? Bueno, es un tema que pues nos une a todos, ¿no? Adicionalmente, si no te gustan los videojuegos, creo que aún así, como lo dije, ¿no? Tienes como cierto contacto con ellos, ¿no? Con a lo mejor tu sobrinito, ¿no? Tu primo, tu prima, y entonces, adicionalmente, creo que esto no lo había mencionado, ¿no? Pero es una industria que va a crecer muchísimo en los próximos años, ¿no? Así como hoy en día hay muchos fanáticos y fanáticas del fútbol americano y sobre todo en México del fútbol soccer, ¿no? Y se conectan a una hora para ver todo eso. Los eSports es una industria que está creciendo muchísimo, ¿no? El año pasado, y esto es por datos, ¿no? De Superdata, ¿no? Se tiene contabilizado que hubo el doble de personas, más del doble de personas viendo la final de League of Legends
audience que viendo el Super Bowl. ¿Okay? Que esto es algo así como impresionante, ¿no? Entonces ya los espectadores, esta industria está creciendo muchísimo y bueno, pues en los próximos años estaremos viendo que los videojuegos están en todos lados. Sí, sin duda. Sin duda, creo que eso es lo más importante y que guarden bien estas palabras porque en unos que te gustan yo creo que en esta década va a terminar de explotar por completo, ¿no? Si no es que en menos tiempo, pero bueno. Seguro. Yo creo que podemos cerrar esta parte. No sé si quieres decir algo más, Héctor, Emanuel, antes de cerrar esta parte, porque todavía nos falta un rato. Pues no, nada más creo que, bueno, no sé, como consejo, ¿no? Si alguien quiere dedicarse a la investigación y le gustan los videojuegos y las nuevas tecnologías, creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Porque no hay mucha investigación sobre ello específicamente aquí en México. Entonces, bueno, son unos de los temas que se están abriendo y tiene mucho futuro en la academia. Total. Pues muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos este día. Justamente cuando mis alumnos me dicen que les gustan los videojuegos, pues les doy el referente de tu persona, les digo, pues sí se puede, si les interesa, pues yo conozco a alguien que los puede ayudar en eso. Pues muchísimas gracias por participar hoy y amigos, pues como diría Katia, vamos a seguir aquí emborrachándonos, platicando entre nosotros. Ya les tocará a ustedes ver el siguiente episodio en unos cuantos días. Nosotros vamos a seguir aquí y pues cuídense mucho. Katia, fue así tu frase inmortal. Amigos, cuídense mucho, si toman no manejen y no malacopeen, ya saben. Cuídense, nos estamos viendo. Bye bye.